Segundo, un espectro rojo de aquel tiempo. Todo el que hubiera pasado en aquella época por la pequeña aldea de Vernon y se hubiera detenido un momento en aquel hermoso puente monumental, que será sustituido en breve probablemente por algún feo puente de hierro, habría podido observar, dirigiendo su vista desde lo alto del parapeto, a un hombre de unos 50 años, con gorra de badana, vestido de un pantalón y una especie de casaca de burdo paño gris, en la cual llevaba cosida una cosa amarilla que en tiempo había sido una cinta roja, calzado con almadreñas, tostado por el sol, de modo que tenía la cara casi negra y el pelo casi blanco, con una gran cicatriz que se corría desde la frente hasta la mejilla, encorvado, doblado, envejecido antes de tiempo, paseándose casi todos los días con una azadilla y una podadera en la mano, por uno de aquellos espacios rodeados de tapias, inmediatos al puente, que se extienden costeando como una cadena de terrados la orilla izquierda del Sena. Bonitos cercados llenos de flores, de los cuales podría decirse, si fueran mucho mayores, son jardines, y si fueran un poco más pequeños, son ramilletes. Todos estos cercados terminan por un lado en el río y por otro en una casa. El hombre de la casaquilla y las almadreñas vivía en 1817, en el más pequeño de estos cercados y en la más humilde de todas estas casas. Vivía solo y solitario, silenciosa y pobremente, con una criada, que no era ni joven ni vieja, ni bonita ni fea, ni campesina ni cortesana. El cuadrado de tierra que llamaba su jardín tenía fama en el pueblo por la belleza de las flores que cultivaba, porque las flores eran toda su ocupación. A fuerza de trabajo, de perseverancia, de cuidado y de cubos de agua, había conseguido crear, después del creador, y había inventado algunos tulipanes y ciertas dalias, que parecían haber sido olvidadas por la naturaleza. Era ingenioso. Había descubierto antes que Soulange-Bodin la formación de montecillos de tierra de brezo para cultivar los raros y preciosos arbustos de América y de la China. En el verano, desde que asomaba el día, estaba en su jardín, cavando, cortando, escardando, segando, andando por medio de sus flores con cierto aspecto de bondad, de tristeza y de dulzura. A veces se quedaba pensativo e inmóvil horas enteras, escuchando el canto de un pájaro en un árbol, o el ruido de un niño en una casa, a veces con los ojos fijos en el extremo de la hojita de una hierba, en alguna gota de rocío convertida por los rayos de sol en un rubí. Comía muy frugalmente y bebía más leche que vino. Cedía ante un niño y le regañaba una criada. Era tímido hasta parecer arisco. Salía muy poco y no veía a nadie más que a los pobres que llamaban a su ventana y al padre Mabeuf, el cura, que era un buen hombre de bastante edad. Sin embargo, si algún convecino o forastero llamaba a su puerta, deseando ver sus tulipanes y sus rosas, abría sonriéndose. Este era el bandido del Loira. El que hubiera leído por aquel tiempo las memorias militares, las biografías, el monitor y los boletines del gran ejército, habría echado de ver un hombre repetido con frecuencia.
el de Jorge Pontmercy. Muy joven aún, este Jorge Pontmercy era soldado en el regimiento de Saintonge. Cuando estalló la revolución, el regimiento de Saintonge fue agregado al ejército del Rin. Los antiguos regimientos de la monarquía conservaron los nombres de las provincias, aún después de la caída del trono, y no fueron reformados hasta 1794. Pontmercy peleó en España, en Bors, en Neustadt, en Turkheim, en Alzey, en Maguncia, donde fue uno de los 200 que formaban la retaguardia de Bouchard. Fue también de aquellos 12 que pelearon contra el ejército del príncipe de Hesse, detrás de la vieja muralla de Andernach, y no se replegó sobre el grueso del ejército sino cuando el cañón enemigo abrió la brecha desde el cordón del parapeto hasta la misma escarpa. Estuvo con Kleber en Marchiennes y en la acción del monte Palisel, en que le rompió un brazo una bala de cañón. Después pasó a la frontera de Italia y fue uno de los 30 granaderos que defendieron el desfiladero de Tende con Joubert. Joubert fue nombrado entonces ayudante general y Pontmercy subteniente. Estuvo después al lado de Berthier, en medio de la metralla, en aquella jornada de Lodi que hizo decir a Bonaparte: Berthier ha sido artillero, soldado de caballería y granadero. Vio caer en Novi a su antiguo general Joubert, en el momento en que, alzando el sable, gritaba: ¡Adelante! Embarcóse después con su compañía para un asunto del servicio, en un barquillo que iba de Génova a otro puerto de la costa, y cayó en una emboscada de 7 u 8 velas inglesas. El capitán del barco quería arrojar al mar los cañones, ocultar a los soldados en el entrepuente y pasar oculto como un buque mercante, pero Pontmercy hizo brillar los colores nacionales en el mástil del pabellón y pasó orgullosamente bajo los cañones de las fragatas británicas. 20 leguas más allá, creciendo siempre su audacia, con su barquichuelo atacó y apresó un gran transporte inglés que llevaba tropas a Sicilia, tan cargado de hombres y caballos que iba atestado hasta las velas. En 1805 perteneció a la división Malher, que se apoderó de Günzburgo contra el archiduque Fernando. En Wettingen recibió en sus brazos, en medio de una lluvia de balas, al coronel Maupetit, herido mortalmente, a la cabeza del 9º de dragones, y se distinguió en Austerlitz en aquella admirable marcha hecha bajo fuego enemigo. Cuando la caballería de la Guardia Imperial Rusa destruyó un batallón del 4º Regimiento de Línea, Pontmercy fue de los que lo vengaron arrollando a esta tropa. El emperador le concedió la cruz. Pontmercy vio sucesivamente caer prisioneros a Wurmser en Mantua, a Melas en Alejandría, a Mack en Ulm. Formó parte del 8º Cuerpo del Gran Ejército, mandado por Mortier y conquistador de Hamburgo. Después pasó al Regimiento 55 de Línea, que llevaba antes el nombre de Flandes, y lo estuvo en el cementerio en que el heroico capitán Luis Hugo, tío del autor de este libro, sostuvo solo con su compañía, compuesta de 83 hombres, durante 2 horas todo el empuje del ejército enemigo.
Pontmercy fue uno de los 3 que salieron vivos de aquel cementerio. Estuvo también en Friedland, vio Moscú y el Berezina. Se encontró en Lutzen, Bautzen, Dresde, Warschau, Leipzig y en los desfiladeros de Gelnhausen, y después en Montmirail, Château-Thierry, Craon, en las orillas del Marne, en las riberas del Aisne y en la temible posición de Laon. En Arnay-le-Duc, siendo capitán, acuchilló a 10 cosacos y salvó no a un general, sino a un cabo. Pontmercy fue acuchillado también en esta ocasión y hubo que extraerle 27 esquirlas del brazo izquierdo. 8 días antes de la capitulación de París, acababa de permutar con un compañero y de entrar en la caballería, pues tenía lo que en el antiguo régimen se llamaba doble mano, es decir, igual aptitud para manejar como soldado el sable o el fusil, y como oficial un escuadrón o un batallón. De esta aptitud, perfeccionada por la educación militar, han nacido ciertos cuerpos especiales, como los dragones, que son al mismo tiempo soldados de a pie y de a caballo. Acompañó a Napoleón a la isla de Elba. En Waterloo era ya jefe de un escuadrón de coraceros de la Brigada Dubois. Él fue quien cogió la bandera del batallón de Luxemburgo y fue a ponerla a los pies del emperador, todo cubierto de sangre, pues había recibido, al apoderarse de ella, un sablazo en la cara. El emperador, lleno de satisfacción, le dijo: «Eres coronel, varón y oficial de la Legión de Honor». Pontmercy respondió: «Señor, no os lo agradezco por mi viuda». Una hora después caía en el barranco de Ohain. ¿Quién era este Jorge Pontmercy? Era el bandido del Loira. Ya conocemos algo su historia. Después de Waterloo, Pontmercy, sacado, como hemos dicho, del barranco, consiguió unirse al ejército y fue arrastrándose de hospital en hospital ambulante hasta los acantonamientos del Loira. La restauración le dejó a media paga y después le envió de cuartel, es decir, sujeto a vigilancia, a Vernon. El rey Luis XVIII, considerando como no suceder todo lo que se había hecho en los 100 días, no le reconoció ni la gracia de oficial de la Legión de Honor, ni su grado de coronel, ni su título de barón, pero él no perdía ocasión de firmarse el coronel barón de Pontmercy. No tenía más que una vieja casaca azul, y no salía nunca sin poner en ella la roseta de oficial de la Legión de Honor. El fiscal de su majestad le previno que se le perseguiría por uso ilegal de esta condecoración, y cuando le supo por tercera persona, Pontmercy respondió con una amarga sonrisa: «O yo no entiendo el francés, o vos no lo habláis, lo cierto es que no os comprendo». Y después salió 8 días seguidos con su roseta. Nadie se atrevió a quitarle. 2 o 3 veces el ministro de la guerra y el comandante general del departamento lo escribieron con este sobre: «Al señor comandante Pontmercy», pero él devolvió las cartas sin abrirlas. Napoleón por entonces hacía lo mismo en Santa Elena con las cartas de Sir Hudson Lowe, dirigidas al general Bonaparte. Pontmercy había concluido, y permitásenos la frase, por tener en la boca la misma saliva que el emperador.
En Roma hubo también prisioneros cartagineses que se negaban a saludar a Flaminio y mostraban tener algo del alma de Aníbal. Una mañana encontró al fiscal de su majestad en la calle de Vernon y dirigiéndose a él le dijo: «Caballero fiscal, ¿me es permitido llevar mi cicatriz en la cara?». No tenía más que su mezquina media paga de jefe de escuadrón. Había alquilado en Vernon la casa más pequeña que encontró y en ella vivía solo, como acabamos de decir. En tiempo del imperio, entre dos guerras, tuvo tiempo para casarse con la señorita Gillenormand. El viejo ciudadano, indignado en el fondo, consintió, suspirando y diciendo: «Las familias más principales se ven obligadas a hacer lo mismo». En 1815 murió la señora Pontmercy, mujer admirable, elevada, poco común y digna de su marido, dejándole un niño. Este niño habría sido la felicidad del coronel en su soledad, pero el abuelo había reclamado imperiosamente a su nieto, declarando que si no se lo entregaban le desheredaría. El padre cedió por el interés del niño, y no pudiendo tener al lado a su hijo, se dedicó a amar las flores. Por lo demás, había renunciado a todo. No se movía, ni conspiraba. Dividía su pensamiento entre la inocencia de su presente y la grandeza de su pasado. Pasaba el tiempo esperando un clavel, o acordándose de Austerlitz. El señor Gillenormand no tenía relaciones con su yerno. El coronel era para él un bandido, y él era para el coronel un necio. El abuelo no hablaba nunca del coronel, sino para hacer alguna alusión burlesca a su baronía. Habían convenido expresamente en que Pontmercy no trataría nunca de ver ni hablar a su hijo, so pena de ver a este expulsado de la casa y desheredado. Los Gillenormand miraban a Pontmercy como a un apestado. Querían educar al niño a su manera. El coronel obró mal quizá al aceptar estas condiciones, pero pasó por ellas creyendo obrar bien y sacrificarse solo a sí mismo. La herencia del abuelo Gillenormand era poca cosa, pero la de la señorita Gillenormand mayor era grande, porque su madre había sido muy rica, y habiendo ella permanecido soltera, el hijo de su hermana era su heredero natural. El niño, que se llamaba Mario, sabía que tenía padre, pero nada más. Nadie abría la boca para hablarle de él, pero la gente con quien le hacía tratar su abuelo, con sus cuchicheos, sus medias palabras, sus guiños de ojos, había llamado la atención del niño con el tiempo, y éste había concluido por comprender alguna cosa, y como tomaba naturalmente por una especie de infiltración y de lenta penetración las ideas y las opiniones que formaban a su alrededor, por decirlo así, una atmósfera llegó poco a poco a no pensar en su padre, sino lleno de vergüenza y con el corazón oprimido. Mientras Mario iba creciendo en esta atmósfera, cada 2 o 3 meses se escapaba del coronel. Iba furtivamente a París como un perseguido por la justicia, que ha roto sus cadenas, y se apostaba en San Sulpicio a la hora en que la señorita Gillenormand llevaba a Mario a misa. Y allí, temblando de que se volviese la tía, oculto detrás de un pilar, inmóvil, sin atreverse apenas a respirar, estaba mirando a su hijo,
Aquel hombre, lleno de cicatrices, tenía miedo de una vieja soltera. De aquí habían provenido sus relaciones con el cura de Vernon, señor Mabeuf. Este digno sacerdote tenía un hermano, mayordomo de fábrica de San Sulpicio, que había visto muchas veces a este hombre contemplando a su hijo, y había fijado su atención en la cicatriz que le cruzaba el carrillo, y la gruesa lágrima que pendía de sus ojos. Aquel hombre, de aspecto tan varonil, que lloraba como una mujer, había chocado al mayordomo. Su rostro le había impresionado. Un día que fue a Vernon a ver a su hermano, se encontró en el puente al coronel Pontmercy y conoció en él al hombre de San Sulpicio. El mayordomo habló de él al cura, y ambos, bajo un pretexto cualquiera, hicieron una visita al coronel, visita que trajo detrás de sí otras muchas. El coronel, muy reservado al principio, concluyó por abrir su corazón, y el cura y el mayordomo llegaron a saber toda la historia y cómo Pontmercy sacrificaba su felicidad por el porvenir de su hijo. Esto hizo que el cura le mirase con veneración y ternura. El coronel le cobró afecto. Por lo demás, cuando por casualidad se encuentran un anciano sacerdote y un viejo militar, si ambos son sinceros y buenos, nadie se comprende ni se amalgama más fácilmente, porque en el fondo son la misma cosa. El uno se sacrifica por la patria de aquí abajo, el otro por la patria de allá arriba. No hay más diferencia. 2 veces al año, el 1 de enero y el día de San Jorge, escribía María a su padre cartas obligadas que dictaba su tía, que parecían copiadas de algún formulario. Esto era lo único que toleraba el señor Gillenormand. El padre respondía en cartas muy tiernas, que el abuelo se guardaba en el bolsillo sin abrirlas.